Estoy enamorado de la pareja de mi hermano y llevo años callando, pero hoy no aguanto más este secreto. No sé ni por dónde empezar. Quizá por eso estoy escribiendo aquí, porque ya no aguanto cargar esto dentro de mí, y sé que si lo confieso en persona voy a destruir más vidas de las que ya están implicadas. A veces me pregunto si escribirlo en un lugar como este me convierte en un cobarde, o si es mi manera de gritarle al vacío lo que llevo años escondiendo. La frase es sencilla, pero el peso detrás me está matando. Estoy enamorado de la pareja de mi hermano. No fue planeado, no fue algo que busqué, y tampoco es algo que me enorgullezca. De hecho, me odio a mí mismo cada vez que pienso en ello. Pero la verdad es la verdad, y por más que intento enterrar este sentimiento, siempre vuelve. Mi hermano, llamémosle Andrés, es 3 años mayor que yo. Desde niño siempre fue el modelo a seguir, el inteligente, el responsable, el que nunca se metía en problemas. Yo, en cambio, era el hermano menor que hacía tonterías, el que se quedaba callado en reuniones familiares, el que sentía que vivía a la sombra de él. Y no me quejo, la verdad es que lo quiero demasiado, aunque nuestra relación nunca ha sido perfecta. Hay cariño, sí, pero también una especie de competencia silenciosa que arrastramos desde pequeños. Y entonces está ella. La voy a llamar Laura. La primera vez que la vi fue en una cena familiar, hace ya casi 8 años. Yo tenía 21, recién empezaba la universidad, y Andrés llegó con ella de sorpresa. Recuerdo perfectamente la escena. Yo estaba en la cocina, sirviendo unas copas de vino, cuando escuché la puerta abrirse y las voces de mi madre recibiendo a alguien con entusiasmo. Me asomé y ahí estaba, una chica de cabello castaño, sonrisa amplia y esa forma de mirar que parecía iluminar a todos los que estaban alrededor. No exagero cuando digo que, en ese momento, el tiempo se me detuvo. Fue como si el aire cambiara. Y lo primero que pensé fue, mierda, no puede ser, ella es de Andrés. Me acerqué, intenté actuar normal, y él me la presentó con ese orgullo que solo alguien enamorado puede transmitir. Él es mi hermano, dijo Andrés, rodeándome con un brazo. Y este terremoto que ves aquí es Laura. Ella me dio la mano, firme, con una sonrisa que parecía sincera. Mucho gusto, ya me habían hablado de ti. Yo, torpe como siempre, apenas pude responder un igualmente. Y desde ese día, todo cambió. No fue un flechazo romántico en el sentido clásico, porque yo jamás me permití fantasear con ella abiertamente. Era la novia de mi hermano, un territorio prohibido, casi sagrado. Pero en silencio, muy en el fondo, empecé a sentir cosas que no debería. Me gustaba su manera de reír, cómo interrumpía a la gente con comentarios sarcásticos pero nunca crueles, su forma de escuchar como si de verdad le importara lo que decías. Y lo peor era que, a diferencia de Andrés, conmigo se mostraba distinta, como más relajada. Con mi hermano siempre había un aire de formalidad, como si ella quisiera estar a la altura de él, de sus logros, de sus expectativas. Pero conmigo hablaba de música rara, de películas que nadie conocía, de miedos absurdos que confesaba entre risas nerviosas. Y esas conversaciones, que al inicio parecían simples, fueron poco a poco construyendo un espacio donde me sentía demasiado cómodo. ¿El problema? Que yo notaba que a veces también me miraba de más. No quiero sonar paranoico ni inventarme cosas para justificarme. Pero había momentos en los que nuestras miradas se cruzaban demasiado tiempo, más del que uno suele sostener con el cuñado. Había roces pequeños, una mano que tocaba mi hombro cuando pasaba detrás de mí, una risa compartida que quedaba flotando en el aire mientras los demás seguían hablando de otra cosa. Cosas sutiles, tan sutiles que nadie más parecía notarlas, pero que a mí me quemaban por dentro. El primer recuerdo fuerte que tengo de que esto iba más allá fue en un viaje familiar. Mis padres habían organizado unas vacaciones en la playa y Andrés llevó a Laura. Yo compartí habitación con ellos porque el lugar no tenía muchas camas. Sí, suena incómodo, pero en ese momento lo tomamos como una anécdota graciosa. Una noche, después de que todos se durmieron, me levanté a beber agua. Cuando regresé, Laura estaba sentada en el balcón, mirando el mar. Me acerqué, y ella me invitó a sentarme a su lado. Estuvimos casi 1 hora hablando en susurros para no despertar a Andrés. Me contó cosas que jamás le había dicho a nadie, que sentía miedo de no ser suficiente para él, que a veces se agotaba intentando seguirle el ritmo, que le daba pánico decepcionarlo. Yo la escuché, con el corazón hecho un nudo, deseando poder decirle que no necesitaba fingir nada, que para mí ya era perfecta. Pero me callé. Siempre me callé.
Al final, ella apoyó la cabeza en mi hombro y dijo en voz baja: «Gracias por escucharme, de verdad». Yo apenas pude respirar. La sentí tan cerca, y por un instante, juro que pensé que iba a besarme. Pero no pasó. Se levantó, se frotó los ojos y volvió a la cama con Andrés, como si nada hubiera ocurrido. Esa noche no dormí. Y desde entonces, me convertí en un especialista en fingir. Fingía que no me importaba, que no sentía nada, que no me dolía verlos juntos. Pero por dentro me consumía. Años después, cuando se casaron, fue como recibir un balde de agua fría. Yo estuve ahí, sonriendo en las fotos, haciendo brindis como buen hermano, felicitándolos con abrazos fuertes, pero en mi interior sentía que me estaban arrancando algo. Ese día lloré, pero no de felicidad. El tiempo ha pasado. 8 años desde que la conocí, 5 desde la boda. Y yo sigo aquí, atrapado en este sentimiento. He intentado todo, salí con otras personas, incluso estuve en una relación larga, pero siempre, terminaba comparándolas con Laura. Y nadie estaba a la altura. Sé que estoy mal. Sé que esto no tiene futuro, que jamás podría confesarlo sin destruir a mi hermano, a mi familia y a ella misma. Pero el peso es insoportable. Porque aunque nunca lo dije en voz alta, creo que en algún rincón de su corazón, ella también lo sabe. Y eso me mata. Han pasado tantas cosas que siento que mi vida se ha dividido en 2 líneas paralelas, la que muestro a los demás y la que cargo por dentro. Y cuanto más pasa el tiempo, más difícil es sostener la mentira. A veces pienso que si alguien se fijara bien en mí, descubriría la verdad en segundos, porque la llevo tatuada en la forma en que la miro, en cómo me callo cuando ella habla, en los silencios incómodos que dejo. Pero no, nadie parece darse cuenta. Supongo que es porque nadie quiere imaginar algo así, que el hermano menor está secretamente enamorado de la esposa del mayor. Es tan retorcido, tan inmoral, que parece sacado de un mal guión de telenovela. Y sin embargo, es mi realidad. Recuerdo un momento muy particular, poco después de su boda. Fue en una cena en su departamento. Habían invitado a mis padres, a unos primos, y obviamente yo estaba ahí. Todo era risas, copas de vino, conversaciones cruzadas. Y de repente, en medio de todo, ella me miró directamente a los ojos. No fue una mirada larga ni especialmente intensa, pero me atravesó como un cuchillo. Fue como si me dijera sin palabras: sé que tú también sientes esto. Me quedé helado. Más tarde, cuando todos se habían ido y yo me quedé ayudando a recoger la mesa, Laura apareció en la cocina. Andrés estaba en la sala, hablando por teléfono. Ella se acercó, tomó un plato de mis manos y dijo, casi susurrando: «Gracias por venir, me alegra que estés aquí». Yo, nervioso, respondí algo torpe: «Claro, siempre voy a estar para ustedes». La palabra ustedes me dolió. Sentí que era una manera de recordarme que ella no era mía, que nunca lo sería. Pero antes de irse, puso una mano en mi brazo, me apretó suavemente y me sonrió con esa mezcla de ternura y complicidad que me volvía loco. Dormí fatal esa noche. Lo que me destruye no es solo que la ame, sino que cada gesto suyo, cada mínima señal, me hace dudar de si ella también lo siente. Y esa duda es un veneno. Porque si estuviera seguro de que todo es unilateral, tal vez sería más fácil resignarme. Pero esas miradas, esas conversaciones a solas, esa forma en que a veces parece buscarme en medio de la multitud, todo eso me hace pensar que hay algo. Una vez, en el cumpleaños de Andrés, pasó algo que todavía me atormenta. Habíamos bebido bastante, la música estaba alta y todos estaban bailando o conversando. Yo fui a la cocina a servirme otra copa y la encontré ahí, sola, recostada contra la encimera. Cuando me vio, sonrió cansada y dijo: «Necesito un respiro, tu hermano tiene energía infinita». Reímos un poco, hablamos de tonterías, y en un momento quedó un silencio extraño. Yo la miraba, ella me miraba. El aire estaba cargado, como si algo invisible nos empujara uno hacia el otro. Yo di un paso. Ella no se movió. Estuve a punto, a centímetros, de besarla. Lo sentí. Lo deseé con cada fibra de mi ser. Pero en el último segundo, escuchamos la voz de Andrés llamándola desde el salón. Ella se apartó rápido, como si hubieran encendido una alarma. Y yo me quedé ahí, con el corazón latiendo a mí, odiándome por haber estado tan cerca de cruzar la línea. Esa noche, al irme, Laura me despidió con un abrazo más largo de lo normal. No dijo nada, pero su respiración en mi cuello me dejó claro que también estaba agitada. He intentado odiarla, te lo juro. He intentado enfocarme en sus efectos, que a veces es impaciente, que otras veces puede ser algo controladora,
que tiene esa manía de corregir hasta los detalles más insignificantes. Pero incluso sus defectos me resultan humanos, entrañables. Y eso me desespera. Lo peor es que mi hermano la ama con una devoción casi absurda. Y ella, en su manera, también lo quiere. No lo dudo. Los he visto abrazarse, apoyarse, resolver problemas juntos. Son una pareja sólida. Y sin embargo, hay grietas. Grietas que ella me ha mostrado en confianza, sin darse cuenta de que cada palabra suya es gasolina para mi fuego interno. Una vez, me confesó que sentía que Andrés no la escuchaba de verdad, que siempre estaba demasiado ocupado con el trabajo, con los proyectos, con sus metas. A veces siento que estoy con un robot, me dijo entre risas tristes. Y yo, estúpidamente, aproveché cada una de esas confesiones para acercarme más a ella, al menos en mi mente. La tensión llegó a un punto insoportable hace 2 años, durante una Navidad. Estábamos todos en casa de mis padres, rodeados de luces, villancicos y olor a comida. En un momento, nos quedamos solos en el pasillo. Yo llevaba unos regalos en la mano y ella venía detrás de mí. Tropezó sin querer y, para no caer, se sostuvo de mi cintura. Yo me giré y quedamos pegados, respirando el mismo aire. Nunca en mi vida he sentido una electricidad tan fuerte. Fue como si todo el universo se hubiera detenido para dejarnos ahí, suspendidos en ese segundo eterno. Y entonces, ella hizo algo que me destrozó, me acarició la mejilla, muy suave, apenas un roce, y susurró. No debí, lo siento. Se apartó de golpe y volvió al salón como si nada hubiera pasado. Yo me quedé ahí, paralizado, temblando. Esa noche entendí que no estaba loco. Que lo que yo sentía no era una ilusión. Que en algún nivel, ella también luchaba con lo mismo. Y esa certeza, lejos de darme paz, me condenó aún más. Desde entonces, cada vez que estamos en el mismo lugar, siento que jugamos a un juego silencioso del que ninguno quiere hablar. Como si ambos supiéramos que hay una frontera invisible y que estamos demasiado cerca de cruzarla. A veces sueño con confesarle todo, con decirle, mírame, sé que tú también lo sientes, vámonos lejos, dejemos todo atrás. Pero luego me despierto y la realidad me golpea, no es una película, es la vida real. Y en la vida real, esas decisiones destruyen familias enteras. He pensado en alejarme, en cortar todo contacto. ¿Pero cómo? Es la esposa de mi hermano. Siempre va a estar en mi vida, en cada cumpleaños, cada cena, cada reunión familiar. No puedo escapar. Y lo más cruel de todo es que, aunque nunca hemos cruzado la línea, siento que la infidelidad ya existe, al menos en mi corazón. Y ese pensamiento me consume de culpa. A veces me pregunto, ¿qué haría Andrés si supiera? ¿Me odiaría para siempre? ¿Me golpearía hasta dejarme en el suelo? ¿O simplemente se alejaría, decepcionado, sin volver a hablarme? Solo imaginarlo me rompe en 1000 pedazos. Porque, a pesar de todo, lo quiero. Es mi hermano. Y lo último que quiero es hacerle daño. Pero, ¿qué pasa con lo que yo siento? ¿No cuenta? ¿Tengo que vivir toda mi vida reprimiendo algo tan fuerte, tan real? No lo sé. Solo sé que cada día es más difícil fingir. Lo más desgastante de todo esto no es el sentimiento en sí, sino el teatro constante que tengo que representar. Fingir que todo está en orden, que soy el hermano leal, el tío divertido, el invitado agradecido. Es como llevar una máscara a las 24 horas del día, y lo peor es que siento que se me está resquebrajando. Hace poco, en el cumpleaños de mi sobrino, sí, ahora tienen un hijo, me pasó algo que me dejó pensando. El niño, que apenas tiene 3 años, corrió hacia mí gritando tío, tío, y yo lo cargué en brazos. Laura estaba mirándonos desde la mesa, y por un segundo vi en su rostro una expresión que me partió en dos, era una mezcla de ternura, orgullo, y algo más, algo que no sé si era ilusión o yo proyectando mis propios deseos. Me imaginé, solo por un instante, que ese niño podría haber sido mío. Y fue como recibir una bofetada en plena cara. No sé cómo explicarlo, pero a veces la vida cotidiana se vuelve una tortura porque todo me recuerda lo que no tengo. Una vez me invitaron a cenar en su casa. Andrés estaba en la ducha y Laura estaba en la cocina, preparando algo rápido. Me ofrecí a ayudarla, y terminamos cocinando juntos. Ella cortaba las verduras, yo revolvía la olla. Era algo tan simple, tan mundano, y sin embargo me sentí completo, como si estuviéramos viviendo la vida que nunca podremos tener. En un momento, mientras reíamos por alguna tontería, se le cayó un mechón de cabello en la cara y, sin pensarlo, lo aparté con mis dedos. Fue un gesto mínimo, pero los dos nos quedamos quietos, demasiado conscientes de lo que había pasado. No deberías, murmuró ella,
bajando la mirada. Lo sé, respondí casi sin voz. Y ahí está el dilema eterno, sabemos que no deberíamos, pero seguimos orbitando el uno alrededor del otro como si algo invisible nos empujara. Lo más doloroso es que a veces me da la impresión de que ella me busca a propósito. No lo digo con soberbia, sino con miedo. Porque, si fuera unilateral, quizá yo podría resolverlo solo con distancia. Pero ella a veces enciende la chispa sin querer o tal vez queriendo. Por ejemplo, en una reunión familiar reciente, estábamos todos en el patio. Había música, cervezas, conversaciones cruzadas. Yo estaba sentado un poco apartado, y ella vino a sentarse a mi lado. Nadie le pidió que lo hiciera, había espacio junto a otros, pero eligió ese lugar. Empezamos a hablar de cosas triviales, pero la manera en que me miraba, la forma en que su rodilla rozaba la mía, me hizo enloquecer por dentro. Y entonces dijo algo que todavía me persigue. A veces siento que contigo puedo ser yo misma, ¿sabes? Con tu hermano lo amo, claro, pero contigo no tengo que estar a la altura de nada. Solo puedo ser. Yo no supe qué responder. Apenas pude tragar saliva y sonreír como si esas palabras no hubieran encendido un incendio en mi interior. He intentado buscar refugio en otras relaciones, lo confieso. Conocí a alguien hace un par de años, una chica increíble, buena, cariñosa. Estuvimos juntos más de un año, pero al final lo arruiné todo. ¿Por qué? Porque nunca logré entregarme por completo. Siempre había un fantasma en medio, un recuerdo que me perseguía. Ella me lo dijo el día que terminamos. Siento que tu corazón está en otro lado. Nunca estás del todo aquí. Tenía razón. Y no pude decirle la verdad, porque ¿cómo explicarle a alguien que tu corazón está atrapado en un lugar prohibido? Una parte de mí se odia por todo esto. ¿Qué clase de persona se enamora de la esposa de su hermano? ¿Qué clase de monstruo permite que ese sentimiento crezca, que eche raíces? Pero otra parte de mí se repite que yo no elegí esto. Que simplemente pasó, que fue un accidente emocional, una trampa del destino. A veces me consuelo pensando que no he cruzado la línea. Que nunca la he besado, nunca la he tocado más allá de un gesto inocente, nunca hemos hecho nada físico que pueda llamarse traición. Pero, ¿de verdad importa? Porque en mi mente, en mis sueños, la traición ya existe. Y eso me llena de vergüenza. Lo que más me aterra es el futuro. Porque sé que este secreto no puede durar para siempre. Ya no soy el mismo chico de 21 años que podía ocultar sus emociones detrás de la timidez. Soy un hombre de casi 30 y cada día que pasa me cuesta más fingir. ¿Qué pasará cuando inevitablemente alguien note la tensión? Cuando mis padres, mis primos o incluso Andrés mismo perciban lo que hay entre nosotros. Porque estoy convencido de que los silencios prolongados, las miradas cargadas, los roces accidentales, todo eso no puede pasar inadvertido eternamente. Y entonces, ¿qué haré? ¿Negarlo? ¿Huir? ¿Confesar? La idea de que mi hermano descubra la verdad me paraliza. No quiero verlo destruido, no quiero ser la causa de su dolor. Pero al mismo tiempo, me aterra la idea de vivir el resto de mi vida con esta espina clavada, con este amor imposible consumiéndome por dentro. Hace unas semanas, pasó algo que me dejó marcado. Fue en una reunión pequeña, solo ellos, yo y un par de amigos cercanos. Después de unas copas, Andrés se quedó dormido en el sofá, rendido por el cansancio. Los demás se fueron, y quedamos Laura y yo recogiendo la sala. Había silencio, solo el sonido de los platos chocando en la cocina. De repente, ella se detuvo, me miró fijamente y dijo: ¿Tú alguna vez has sentido que estás en el lugar equivocado, con la persona equivocada, aunque todo el mundo te diga que estás bien? Me quedé helado. ¿A qué te refieres? Pregunté, intentando sonar neutral. Ella suspiró, se apoyó contra la encimera y murmuró: Olvídalo, estoy borracha. Pero no estaba borracha. La conozco lo suficiente para saber cuando habla en serio. Ese momento me persigue. Porque fue lo más cercano que hemos estado a romper el muro. Y yo, cobarde, no supe qué hacer. Desde entonces, vivo con la sensación de que estamos al borde de algo. Como si el próximo gesto, la próxima mirada, pudiera ser la que lo cambie todo. Y no sé si quiero evitarlo o precipitarlo. Lo único que sé es que no aguanto más este secreto. Hay días en que me convenzo de que todo esto está solo en mi cabeza, de que Laura nunca me ha dado ninguna señal real y que yo simplemente he interpretado mal la amabilidad, la cercanía, los gestos. Y justo cuando empiezo a pensar así, pasa algo que me desarma por completo, algo que me recuerda que entre nosotros hay una corriente silenciosa, peligrosa, imposible de ignorar. Un ejemplo,
Hace poco estuvimos todos en una casa de campo que mis padres alquilaron para un fin de semana familiar. El lugar era precioso, rodeado de árboles y con una chimenea enorme en la sala. La primera noche, mientras todos conversaban y bebían vino, Laura se sentó junto a mí en el sofá. No era casualidad, lo sé. Había otros asientos libres, pero eligió ese. La conversación era general, pero yo podía sentir el calor de su pierna rozando la mía, el leve contacto de su brazo contra el mío. Nadie más parecía notarlo, pero yo estaba enloqueciendo. En un momento, mientras mi madre hablaba de alguna anécdota, Laura se inclinó hacia mí y me susurró: ¿No te pasa que aquí todo se siente más tranquilo? Yo asentí, apenas capaz de responder. Sí, como si el mundo se quedara afuera. Ella sonrió y me miró de una forma que todavía tengo grabada en la memoria. Fue una mirada larga, sin prisa, como si me estuviera leyendo el alma. Y yo supe, con absoluta certeza, que si estuviéramos solos, algo habría pasado. Esa noche me costó dormir. Me quedé escuchando el crujir de la madera en la chimenea apagada, los ronquidos suaves de Andrés en la habitación contigua, y me odié a mí mismo por lo que estaba sintiendo. Pero también me odié porque, en silencio, deseaba que todos desaparecieran para poder quedarme a solas con ella. El fin de semana continuó, y hubo un momento que me marcó especialmente. Estábamos caminando por un sendero, todos en grupo. Yo iba detrás, tomando fotos con el celular, y Laura se retrasó un poco. Andrés y mis padres iban más adelante. De pronto, ella se quedó a mi lado y, en voz baja, dijo: a veces me pregunto cómo sería mi vida si hubiera tomado otras decisiones. La miré, desconcertado. ¿Qué quieres decir? Nada, respondió rápido, con una sonrisa forzada. Solo tonterías. Y siguió caminando. Pero esa frase se me quedó grabada. Si hubiera tomado otras decisiones. No era una frase al aire. No cuando la dijo mirándome de esa manera. La tensión llegó a un punto insostenible la última noche. Estábamos todos frente a la chimenea, jugando cartas. Andrés se quedó dormido temprano otra vez, y los demás se fueron a acostar uno por uno. Al final, solo quedamos Laura y yo, en silencio, mirando las brasas que se extinguían. Ella suspiró y dijo: ¿No te pasa que hay cosas que uno nunca dice, porque sabe que si las dice, nada volvería a ser igual? Mi corazón se aceleró. Sí, contesté, apenas audible. Hubo un silencio pesado. Yo podía escuchar mi propia respiración, rápida, nerviosa. Ella giró la cabeza hacia mí, y por primera vez en todos estos años, no aparté la mirada. Estuvimos así, mirándonos, atrapados en un momento que parecía infinito. Y entonces ella se inclinó apenas, como si fuera a decirme algo muy cerca del oído. Yo sentí su aliento en mi piel. Pero no dijo nada. Se levantó de golpe, murmuró un buenas noches y se fue a su habitación. Yo me quedé ahí, con el corazón latiendo como un tambor, sabiendo que habíamos estado a un suspiro de cruzar la línea. Desde ese viaje, todo se siente distinto. Como si hubiéramos abierto una puerta invisible de la que ninguno quiere hablar, pero que ambos sabemos que está ahí. En reuniones familiares, evitamos quedarnos demasiado tiempo a solas, pero cuando inevitablemente ocurre, la tensión es casi insoportable. Una vez, mientras lavábamos platos juntos, nuestras manos se rozaron bajo el agua y fue como una descarga eléctrica. Ninguno retiró la mano de inmediato. Fue un segundo, nada más, pero un segundo eterno. Lo que más me duele es darme cuenta de que esto no tiene salida. Porque aunque ella me mire de esa forma, aunque a veces parezca querer decirme algo, al final siempre regresa a mi hermano. Siempre. Y yo me quedo en la sombra, cargando un amor que no tiene dónde ir. He pensado en mudarme, en poner distancia. Pero mi vida está aquí, mi trabajo, mis amigos, mi familia. No puedo simplemente desaparecer. Y aunque pudiera, sé que llevaría este sentimiento conmigo a donde fuera. A veces me pregunto si lo que siento es realmente amor o si es una obsesión alimentada por lo prohibido. Tal vez, si hubiera sido libre desde el principio, nunca habría sido tan fuerte. Pero lo cierto es que lo siento. Y negarlo sería mentirme. El otro día, mientras jugábamos con mi sobrino en el parque, Laura me dijo algo que todavía no sé cómo interpretar. Estábamos los tres en el césped y el niño corría de un lado a otro. En un momento, ella me miró y dijo: eres increíble con él. Vas a ser un gran papá algún día. Yo sonreí, aunque por dentro me rompía. Porque lo que quería decirle era: ojalá pudiera hacerlo contigo. Pero, como siempre, me callé. La culpa me consume.
Porque sé que, aunque no he hecho nada físico, le soy desleal a mi hermano cada vez que pienso en ella, cada vez que la deseo en silencio, cada vez que la sueño por las noches. Y a la vez, me siento atrapado en un callejón sin salida. Si sigo callando, me enveneno por dentro. Si lo digo, destruyo a todos. Entonces, ¿qué hago? Y lo más retorcido es que a veces siento que ya no soy el único que lo alimenta. Hace un par de meses, Andrés viajó por trabajo a otra ciudad durante una semana. Mis padres, como siempre, me pidieron que echara un ojo a Laura y al niño por si necesitaban algo. Yo intenté decir que no era necesario, que ella podía arreglársela sola, pero terminé yendo, porque decir que no habría levantado sospechas. El primer día fue inocente, cenamos juntos, hablamos de cosas triviales, y luego me fui temprano. Pero el tercer día todo se salió de control. Era una noche cualquiera. El niño ya estaba dormido y Laura me invitó a quedarme a tomar una copa de vino. Nos sentamos en el sofá, la televisión encendida en un volumen bajo, y empezamos a hablar. No recuerdo exactamente cómo, pero la conversación se tornó personal. Ella me dijo que se sentía sola a veces, que Andrés siempre estaba ocupado, incluso cuando estaba en casa. Yo intenté consolarla con palabras neutras, pero en un momento me miró fijamente y preguntó: ¿alguna vez has querido decir algo, pero no lo haces porque sabes que cambiaría todo? Mi corazón se detuvo. Todo el tiempo, respondí, casi sin pensarlo. Se hizo un silencio pesado. Nuestras miradas se encontraron y permanecieron ahí, atrapadas. Ella bajó la copa lentamente, la dejó sobre la mesa, y sus ojos no se apartaron de los míos. Yo sabía lo que estaba pasando. Sabía que si me inclinaba solo un poco más, la besaría. Y lo peor es que ella no se habría apartado. Pero entonces, como si hubiera despertado de un sueño, se levantó de golpe y dijo: ya es tarde, deberías irte. Su voz temblaba. No de enfado, sino de miedo. Obedecí. Me levanté, me despedí rápido y me fui a mi casa con el corazón destrozado. Esa noche no dormí. Desde entonces, algo cambió entre nosotros. No lo hablamos, nunca lo mencionamos, pero los dos sabemos que estuvimos a centímetros de cruzar la línea. Y esa cercanía nos persigue en cada encuentro. A veces pienso que sería más fácil si simplemente ocurriera, si cayéramos en el error y lo arruináramos todo de una vez. Pero al mismo tiempo, esa idea me aterra. Porque una cosa es fantasear y otra muy distinta es destruir vidas reales. La gota que colmó el vaso ocurrió hace apenas unos días. Fue un domingo cualquiera. Estábamos en la casa de mis padres, almorzando todos juntos. En medio de la sobremesa, Andrés salió al patio a hablar por teléfono. Laura y yo quedamos en la cocina, guardando algunos platos. En un momento, ella dejó caer un tenedor al suelo. Ambos nos agachamos al mismo tiempo para recogerlo, y cuando levantamos la mirada, estábamos demasiado cerca. Podía sentir su respiración en mi cara. Podía ver el temblor en sus labios. Fue un segundo. Un maldito segundo en el que todo se redujo a un hilo delgado entre el autocontrol y la locura. No pasó nada. El ruido de la puerta del patio nos sacó del trance. Andrés volvía. Laura se enderezó rápido, dejó el tenedor sobre la mesa y siguió como si nada. Pero yo vi sus manos temblar. Y esa imagen no me la saco de la cabeza. Sé que esto no puede continuar. Sé que estamos jugando con fuego y que tarde o temprano alguien se va a quemar. Pero no sé cómo detenerlo. Cada vez que estoy con ella, siento que una parte de mí despierta, que todo lo demás pierde sentido. Y cada vez que me alejo, me siento vacío, como si estuviera viviendo una mentira. Estoy atrapado. Entre el amor imposible por ella y la lealtad hacia mi hermano. Entre lo que deseo y lo que sé que es correcto. Y me estoy desgastando. Lo más cruel es que empiezo a notar pequeñas grietas en mi comportamiento que otros podrían detectar. A veces me quedo mirándola demasiado tiempo y me descubro. A veces mi voz cambia cuando hablo con ella y alguien podría notarlo. Una vez mi madre me preguntó, medio en broma: ¿y tú por qué miras tanto a tu cuñada? Reí, fingí, cambié el tema. Pero por dentro me helé. ¿Por qué si ella lo notó, aunque fuera en tono de chiste, qué pasará cuando alguien lo vea en serio? Y entonces surge la pregunta que me persigue cada día: ¿aguantaré callar este secreto toda mi vida? ¿O llegará el día en que, por accidente o por desesperación, lo diga en voz alta y lo pierda todo? No lo sé. Lo único que sé es que estoy cada vez más cerca de romperme. No sé si alguien que lea esto puede entenderlo, pero hay días en los que siento que vivo en una especie de película que solo yo estoy viendo. Todo parece normal por fuera,
la familia reunida, las risas en la mesa, las conversaciones triviales sobre el clima o el trabajo. Pero debajo de todo eso hay una corriente subterránea que me arrastra, un río de emociones ocultas que amenaza con desbordarse en cualquier momento. Y lo peor es que Laura lo sabe. No tenemos que decirlo en voz alta. Está en las miradas, en los silencios, en la manera en que nuestros cuerpos reaccionan sin permiso. Es como si estuviéramos aprendiendo un idioma secreto, uno que nadie más puede escuchar, pero que habla más fuerte que cualquier palabra. Hace poco, en un cumpleaños familiar, ocurrió algo que me dejó marcado. Estábamos todos en la sala, el niño jugando con mis sobrinos, mis padres charlando con unos tíos, y Andrés organizando la música. Yo estaba sentado en un sillón, y Laura pasó frente a mí para dejar unos platos en la mesa. No me rozó. Ni siquiera me tocó. Pero al pasar, su brazo estuvo tan cerca que pude sentir el calor de su piel. Y en ese instante, sin proponérmelo, aspiré su perfume. Fue un segundo ridículo, casi imperceptible para cualquiera. Pero para mí fue devastador. Porque lo que sentí no fue simplemente atracción. Fue como si en ese mínimo roce hubiera una complicidad que ninguno de los dos quiere admitir. Me odié por eso. Me odié porque sabía que, mientras yo estaba ahí fantaseando, mi hermano confiaba ciegamente en mí. Él estaba a unos metros de distancia, riendo, tranquilo, sin imaginar que dentro de mi cabeza yo estaba librando una guerra que lo traicionaba en silencio. Esa noche soñé con ella. No fue un sueño sexual, sino algo peor. La soñé conmigo, como si fuéramos pareja, como si la vida entera hubiera sido distinta y no hubiera un Andrés en medio. Nos vi cocinando juntos, riendo por tonterías, acostando al niño, besándonos en la cocina como si fuera lo más normal del mundo. Me desperté llorando. Porque ese sueño no era una fantasía cualquiera, era un vistazo a la vida que nunca tendré. Una vida que me tortura porque sé que existe en alguna línea paralela, pero no en esta. Con el paso del tiempo, mis excusas para estar cerca de ella se han vuelto más patéticas. A veces me invento que necesito prestarle un libro, otras que pasaba cerca de su casa y quería dejarle algo que en realidad no era urgente. Y cada vez que lo hago, me pregunto si ella nota lo obvio. La última vez fue especialmente peligrosa. Andrés estaba de viaje otra vez y yo pasé a ayudarla con unas cosas en la casa. Después de ordenar un par de cajas, terminamos sentados en la sala con un café. Ella estaba agotada, con el cabello recogido de cualquier forma, sin maquillaje, en ropa cómoda. Y aún así me pareció la mujer más hermosa que había visto en mi vida. En un momento, me agradeció por estar ahí y me dijo: a veces siento que tú me entiendes más que Andrés. Esas palabras fueron una puñalada. Porque yo también lo siento. Porque sé que si ella me compara con él en ciertos aspectos emocionales, yo llevo ventaja. Pero esa ventaja no significa nada. Es una condena disfrazada de esperanza. Yo me quedé callado, con la taza en las manos, temblando. Ella me miró como esperando una respuesta, pero lo único que pude hacer fue sonreír de forma torpe. Ese silencio lo dijo todo. Me he vuelto paranoico. Cada vez que suena el teléfono y es Andrés, pienso que lo ha descubierto. Cada vez que Laura me escribe un mensaje, aunque sea algo banal, como preguntarme si quiero ir a cenar con ellos, reviso 20 veces que no haya un doble sentido que alguien más pueda notar. Hace poco, uno de mis amigos bromeó diciendo: oye, pasas demasiado tiempo en casa de tu hermano, ¿eh? Te va a terminar adoptando. Todos rieron, pero yo me quedé helado. Porque si alguien que no sabe nada puede hacer ese comentario, ¿qué pasará el día en que alguien que sospeche lo diga en serio? No sé cuánto tiempo más puedo aguantar esta farsa. Cada día me despierto con el peso del secreto más grande que he cargado en mi vida. Y cada noche me acuesto con la culpa de saber que amo a la mujer que duerme al lado de mi hermano. He pensado en alejarme por completo. Múdame a otra ciudad, inventar una excusa de trabajo, desaparecer. Pero la sola idea de no verla nunca más me destruye. Es como si me pidieran arrancarme una parte del cuerpo. Y ahí está el dilema: si me quedo, me consumo por dentro. Si me voy, me muero de vacío. No hay salida. Sé que esto va a estallar. No sé cómo ni cuándo, pero lo siento. Es como una bomba de tiempo que late en mi pecho. Y cuando explote, nada volverá a ser igual. Tal vez mi hermano me odie. Tal vez mi familia me dé la espalda. Tal vez Laura me rechace y me quede solo con las ruinas de una vida que no debí tocar. O tal vez, solo tal vez, ocurra lo impensable, que ella también confiese lo mismo. Ese pensamiento me persigue. Y es lo más peligroso de todo. Siempre creí que, mientras guardara silencio y controlara mis impulsos, todo permanecería bajo control. Que mientras nadie sospechara,
el secreto seguiría siendo solo mío, un monstruo encerrado en la jaula de mi conciencia. Pero últimamente he sentido como los barrotes de esa jaula empiezan a doblarse, como la bestia se asoma, y cada día resulta más difícil ocultarla. La primera señal fue mi madre. Una tarde de domingo, mientras ayudaba a lavar los platos después del almuerzo familiar, me lanzó una mirada que me heló. No era una mirada de sospecha abierta, sino de esas que parecen querer atravesarte para leer lo que escondes. Luego, con un tono aparentemente inocente, me dijo: «Tú siempre estás pendiente de Laura, ¿verdad? Eres como un segundo esposo para ella». Reí, fingí indiferencia, y respondí: «Lo hago porque Andrés nunca está. Alguien tiene que ayudarla». Mi madre sonrió, pero sus ojos no. En esa sonrisa había un dejo de advertencia, como si me estuviera diciendo: «Cuidado». No fue la única. Una semana después, estaba en un bar con un par de amigos de la universidad. Entre cervezas y risas, uno de ellos me preguntó, sin malicia: «Oye, ¿qué tan bien te llevas con tu cuñada? Siempre te veo en fotos con ella y con el niño». Yo traté de restarle importancia, pero sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Si ellos, que no saben nada, lo perciben como algo notable, entonces, ¿qué pasará el día en que alguien observe más de cerca? La peor situación ocurrió en casa de Andrés. Era un viernes por la noche. Él había salido a una cena de trabajo y yo pasé a dejarle unos documentos que mi padre me había encargado. Laura estaba en la cocina, preparando algo de cenar para el niño. Me ofreció quedarme a comer y acepté. La escena parecía inocente, ella cortando verduras, yo sentado en la mesa hablando de cosas triviales. Pero en un momento, mientras me alcanzaba un vaso de agua, nuestras manos se rozaron. Fue un roce mínimo, accidental, pero los dos nos quedamos congelados. No fue el contacto físico lo peligroso, sino la forma en que la miré. Y lo sé, porque ella me sostuvo la mirada por más tiempo del necesario. Y justo en ese momento, la puerta se abrió. Andrés había vuelto antes de lo previsto. Lo juro, sentí que el corazón se me detenía. Él entró sonriendo, saludó con un beso rápido a Laura y me dio una palmada en la espalda. Yo estaba rígido, con el vaso en la mano, y estoy seguro de que notó algo raro. Me miró 2 segundos, como evaluándome, y luego siguió hablando de su cena de trabajo. Pero esa mirada me dejó perturbado. ¿Lo había notado? ¿O fue solo mi paranoia? Esa noche, apenas llegué a casa, no pude dormir. Imaginaba una y otra vez a mi hermano revisando en su cabeza la escena, uniéndola con otras, sospechando. Me levanté varias veces, caminé por la habitación, incluso pensé en llamarlo para inventar una excusa estúpida, como si eso pudiera borrar algo que quizás él ni siquiera había registrado. Fue en ese insomnio cuando me di cuenta de lo inevitable, tarde o temprano, alguien iba a descubrirlo. Lo más cruel es que Laura también lo sabe. Al día siguiente me envió un mensaje. No decía mucho, solo: «Gracias por ayer. Perdona si te incomodé». Me quedé mirando esas palabras en la pantalla durante varios minutos. Había tantas cosas escondidas ahí. «Gracias por ayer» podía sonar inocente, pero entre nosotros era un código, un reconocimiento tácito de que lo que pasó no fue cualquier cosa. Y «Perdona si te incomodé» era la confesión silenciosa de que ella también había sentido lo mismo. No supe qué responder. Al final escribí: «No te preocupes, está todo bien». Pero no estaba todo bien. Nada lo estaba. Desde entonces, cuando estamos los tres juntos, la tensión se ha vuelto insoportable. Yo trato de comportarme con naturalidad, pero mis gestos me traicionan, la forma en que sonrío cuando ella habla, como mis ojos la buscan sin querer. Como mi cuerpo se inclina ligeramente hacia ella aunque estemos en una conversación grupal. Y lo peor es que Andrés no es tonto. Puede que no lo haya verbalizado, pero sé que lo percibe. A veces lo noto mirándome de reojo, como midiendo mis reacciones. Una vez incluso me dijo, medio en broma: «Oye, creo que te cae mejor mi mujer que a mí mismo». Reí, fingí molestia, le di un empujón en el hombro y respondí: «Eso es porque tú no la valoras como deberías». Él se rió, pero en cuanto lo dije me arrepentí. Porque aunque lo solté en tono ligero, había demasiado de verdad en esas palabras. Y él lo notó. Lo vi en su mirada. Cada día me siento más acorralado. No por Laura, no por mí, sino por la red invisible de sospechas que empieza a formarse alrededor. Un gesto aquí, un comentario allá, una coincidencia más. Es como caminar sobre hielo delgado. Escucho el crujido bajo mis pies y sé que en cualquier momento se romperá. Lo que no sé es si, cuando eso pase, me hundiré solo o si arrastraré a todos conmigo.
Lo que pasó esa noche fue la prueba de que los secretos no se pueden contener para siempre. Era un sábado. Mis padres habían organizado una cena familiar en su casa, de esas en las que todos se reúnen y el ambiente parece festivo. Yo traté de mantener la compostura, pero desde que llegué noté que Laura estaba nerviosa. Sus manos jugaban con el mantel, sus ojos evitaban los míos. Y Andrés, atento como pocas veces, la abrazaba, la besaba en la mejilla, como queriendo marcar territorio. Yo me repetía una y otra vez, compórtate. Sonríe. No la mires más de lo necesario. Pero a veces la voluntad no es suficiente. En medio de la cena, mientras todos reían por una anécdota de mi tío, sentí su mirada clavada en mí. Fue un segundo, apenas un cruce de ojos. Pero bastó para encender un incendio. Y lo peor es que Andrés lo vio. No dijo nada en el momento. Terminamos la cena, ayudamos a recoger, todo parecía normal. Pero al salir, me pidió que lo acompañara a comprar unas cervezas. Acepté. El camino en el auto fue silencioso, demasiado silencioso. Hasta que, sin mirarme, me dijo: «Tú y Laura, ¿hay algo que debas saber?». Sentí un vacío en el estómago. Las palabras se me atoraron en la garganta. ¿Qué? Claro que no, ¿cómo se te ocurre? Intenté reír, pero mi voz sonó forzada, artificial. Andrés me miró de reojo, con esa mirada que me conoce desde niños, la que siempre supo cuando mentía. «No me tomes por idiota», dijo en voz baja. El resto del trayecto fue un tormento. Llegamos a la tienda, compramos las cervezas, regresamos a casa de mis padres como si nada. Pero yo sabía que la sospecha ya estaba ahí, viva, alimentándose. Esa misma noche, no pude más. Al llegar a mi casa me derrumbé. Lloré como un niño, con rabia, con culpa, con amor reprimido. Porque entendí que el muro se estaba resquebrajando y que no tenía fuerzas para sostenerlo mucho más. Tomé el teléfono y estuve a punto de escribirle a Laura: «No aguanto más, lo amo todo de ti». Pero no lo hice. En cambio, le escribí algo más simple: «Necesitamos hablar». Ella respondió casi de inmediato: «Sí». Nos vimos al día siguiente, en un parque alejado. Fue extraño, rodeados de familias, de niños jugando, de gente paseando a sus perros, mientras nosotros cargábamos el secreto más oscuro de nuestras vidas. No tardé en soltarlo. «Laura, no puedo seguir fingiendo. Estoy enamorado de ti. Llevo años callándolo, pero ya no puedo más». Ella cerró los ojos, como si esas palabras fueran un golpe esperado. No me dijo yo también, pero tampoco me rechazó. Se quedó en silencio, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «No deberías haberme dicho esto», susurró al final. «Lo sé», respondí, «pero si no lo hacía, me iba a volver loco». Hubo un momento en que sentí que podía besarla ahí mismo, que todo lo prohibido iba a caer sobre nosotros. Pero entonces ella me miró con una mezcla de ternura y dolor, y dijo: «Esto no puede ser. No solo por Andrés, también por nosotros. Si cruzamos esa línea, no habrá vuelta atrás. Y lo perderíamos todo». Esas palabras fueron como una condena, pero también una verdad innegable. Desde ese día, todo cambió. No hemos vuelto a estar a solas de esa manera. Ella mantiene una distancia fría, calculada, como si hubiera construido un muro entre nosotros. Yo hago lo mismo, aunque me duela. Porque entendimos que el riesgo era demasiado grande. Pero el secreto sigue vivo. Andrés sospecha, lo sé. Mis padres perciben algo raro. Y yo, cada noche, me acuesto con el peso insoportable de este amor imposible. Hoy escribo esta confesión porque necesito soltarlo en algún lugar. Porque no puedo decirlo en voz alta, pero tampoco puedo seguir cargándolo en silencio. Estoy enamorado de la pareja de mi hermano. Y aunque nunca lo diga frente a nadie, aunque nunca lo confiese a mi familia, aunque Laura y yo jamás crucemos la línea, el simple hecho de sentirlo ya me convierte en un traidor. He aprendido que el amor no siempre es justo. Que a veces amar significa callar, sufrir y aceptar que hay batallas que no puedes ganar. No sé si algún día Andrés sabrá la verdad. No sé si Laura y yo podremos olvidar lo que nunca ocurrió, pero que siempre estuvo a punto de pasar. Lo único que sé es que este secreto me consume, y aunque trate de enterrarlo, seguirá ahí, respirando bajo la piel, recordándome que la persona que más amo en el mundo es, justamente, la única que nunca podré tener. Y esa es mi confesión. Una verdad que nunca debería salir a la luz, pero que hoy, aquí, necesitaba gritarle al vacío.